Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Ya están los resultados de las elecciones primarias de Ohio. Echamos un vistazo a quienes pasarán a las cruciales elecciones de medio término de noviembre. La Corte Suprema inició una investigación sobre cómo se filtró el documento de opinión del aborto. Hablamos con un experto constitucionalista sobre qué significa esta filtración sin precedente en la Corte. El presidente Biden recorre una planta que fabrica armas para ser utilizadas en Ucrania. Agradeció a los trabajadores por ayudar a los ucranianos a defenderse. Elon Musk dice que las cuentas comerciales y gubernamentales podrían tener que pagar una cuota por usar Twitter, pero ¿qué pasará con los usuarios ocasionales? Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Y comenzamos. Ohio celebró ayer sus elecciones primarias en un estado indeciso y bastante moderado. Muchos lo están utilizando para medir cuánta influencia tiene el expresidente Donald Trump sobre el Partido Republicano y sus votantes. Revisemos los resultados. En las elecciones primarias de Ohio celebradas el martes, el candidato apoyado por Trump, J.D. Vance, ganó una ajustada elección por la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos. Gracias al presidente por todo, por respaldarme. La victoria es vista por algunos como un indicador de la influencia del expresidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, ya que considera presentarse de nuevo en 2024. Después del respaldo llegó la victoria, así que Trump sigue siendo el creador de reyes. La victoria de Vance sobre sus 6 oponentes republicanos se produjo con algo más del 32% de los votos. Querían escribir la historia de que esta campaña sería la muerte de la agenda America First de Donald Trump. Señoras y señores, esta no es la muerte de la agenda America First. El representante Tim Ryan ganó la nominación demócrata de Ohio para el Senado de Estados Unidos contra sus dos competidores, Morgan Harper y Tracy Johnson. Ryan se enfrentará a Vance en las elecciones generales de noviembre por un escaño que queda libre en el Senado de Ohio tras la retirada del senador republicano Rob Portman. Vance, un exmarín, comparó en su discurso de victoria su candidatura al Senado de Estados Unidos con una batalla. Vamos a luchar contra el establishment de izquierda que piensa que los trabajos de la gente, que piensa que los valores de la gente, que piensa que el sustento básico de la gente y el sentido de la dignidad en su propio país no es algo que merezca la pena proteger. Es probable que el congresista Ryan se enfrente a una ardua batalla contra Vance en un estado donde Trump ganó 2 veces por un margen de 8 puntos. Ser un candidato pro vida, ser fuerte con el petróleo y el gas, la industria, fuerte en la frontera, creo que eso importa a los habitantes de Ohio y J.D. definitivamente va a ganar. Max Miller, otro candidato respaldado por Trump, ganó las primarias republicanas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el 7º distrito de Ohio. En la competencia por la gobernación de Ohio, Nan Whaley ganó la primaria demócrata y el actual gobernador Mike DeWine ganó la primaria republicana. Las elecciones de mitad de mandato de este año se prevén duras para los demócratas que intentan mantener su mayoría en la Cámara y el control del Senado. Un borrador de opinión filtrado reveló que 5 jueces de la Corte Suprema planeaban fallar a favor de anular el caso Roe vs. Wade, la sentencia histórica de la Corte sobre el aborto. La Corte Suprema confirmó el martes que ese borrador es auténtico. Entonces, ¿qué significa esta filtración para la integridad de la Corte Suprema? Hablamos con un experto constitucionalista para averiguarlo. En una declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó la filtración del borrador como una traición y un atroz abuso de confianza. Rob Natelson es un exprofesor de Derecho Constitucional y está considerado como uno de los mejores académicos constitucionales del país. Teme lo peor sobre la intención de la filtración. Lo más probable es que, como ha señalado Alan Dershowitz, profesor de Harvard, esto provenga de uno de los secretarios que trabajan para uno de los jueces de la Corte Suprema. Creo que es probable que sea un ataque a la independencia judicial. Natelson dice que es de suma importancia que las deliberaciones de la Corte Suprema se mantengan seguras para garantizar que no sea influenciada por la presión pública o el cabildeo. Si sus deliberaciones salen a la luz, las decisiones de la Corte podrían verse perjudicadas. El intento de hacer públicas las deliberaciones de la Corte y exponerlas a la presión política
es muy peligroso para la independencia de la Corte. La Corte está diseñada para desempeñar un rol muy diferente al de los poderes políticos y ese rol es fundamental para nuestro sistema constitucional. Nerelson dice que en casos importantes es normal que Roberts escriba él mismo la opinión si se inclina por la mayoría. El hecho que se lo haya asignado al juez Alito sugiere que no está con la mayoría. Por esta razón, según Nerelson, lo que haga Roberts a continuación será aún más importante. Roberts dijo que ordenó al alguacil de la Corte Suprema que lleve a cabo una investigación sobre la filtración. Nerelson dice que confía en que la investigación será exhaustiva, pero dijo que por sí sola no será suficiente para proteger la integridad de la Corte. También tiene que quedar muy claro que se rechaza cualquier intento evidente de someter a la Corte a grupos de presión o intimidación. Así que la investigación es importante, pero también lo es el resto de la conducta de la Corte en los próximos días. Estoy de acuerdo con un comentarista que sugirió que no solo el presidente de la Corte, Roberts, debería unirse a la mayoría en este punto, sino que la Corte también debería emitir su decisión ahora para acabar con cualquier especulación de que la Corte será manipulada por este tipo de conducta. El juez Roberts dijo que el intento de socavar la integridad de la Corte no tendrá éxito, añadiendo que el trabajo de la Corte no será afectado de ninguna manera. El presidente Biden agradeció el martes a los trabajadores de una planta en Alabama por fabricar armas que se están utilizando en Ucrania. Tenemos más información. El presidente Biden habló el martes con los trabajadores de Lockheed Martin en Alabama, elogiándolos por sus esfuerzos en la producción de misiles antitanque. Ucrania está utilizando los misiles para luchar contra las fuerzas rusas. Están permitiendo que los ucranianos se defiendan y francamente están dejando en ridículo a los militares rusos en muchos casos. Biden ha enviado más de 5.000 misiles antitanque conocidos como Javelins a Ucrania desde los depósitos de Estados Unidos. Un experto estima que en los últimos años Estados Unidos ha enviado 1/3 de sus Javelins a Ucrania y aproximadamente 1/4 parte de sus misiles Stinger que se disparan desde el hombro. Biden renovó su petición al Congreso para que apruebe los $33.000 millones de ayuda adicional que solicitó la semana pasada, que en parte serían para reponer las reservas de Estados Unidos. Necesitamos más dinero para asegurarnos de que Estados Unidos pueda seguir enviando armas directamente al frente de la libertad en Ucrania y para asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados puedan reponer nuestras propias reservas de armas para reemplazar lo que hemos enviado a Ucrania. La propuesta de ayuda de $33.000 millones también permitiría a los funcionarios estadounidenses confiscar más activos de los oligarcas rusos y dar el dinero de esas incautaciones a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que confiscar activos rusos para apoyar a Ucrania sería ilegal. Es un precedente muy peligroso que muestra la flagrante distorsión de las normas legales. Es una violación contra todos los conceptos legales. No es otra cosa que la expropiación de la propiedad privada. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que más de 150 evacuados de la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol llegaron a su destino el martes. Están en la ciudad de Zaporizhia, controlada por Ucrania. Pero 100.000 civiles siguen varados en Mariupol de acuerdo a Ucrania. La ciudad era un objetivo importante para Rusia, ya que busca aislar a Ucrania del Mar Negro y conectar el territorio controlado por Rusia en el sur y el este. La Comisión Europea propone prohibir el petróleo ruso. Esta es una de las medidas más duras del bloque para castigar a Moscú por su invasión a Ucrania. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles una sexta ronda de sanciones contra Moscú. Las medidas incluirían la suspensión de las compras de energía rusa. Hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso en Europa. Será una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso marítimo y por oleoducto, crudo y refinado. La propuesta de la Comisión sugiere una eliminación progresiva del crudo ruso en 6 meses y de los productos petrolíferos refinados a finales de 2022. La decisión fue provocada por la renovada ofensiva rusa en el este de Ucrania. Si se aprueba, será un momento clave para el bloque, dada su fuerte dependencia de la energía rusa. No será fácil porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso.
pero simplemente tenemos que hacerlo. La presidenta de la Unión Europea también dice que 3 emisoras rusas de propiedad estatal serán excluidas de las ondas europeas y que más oficiales militares rusos de alto rango entrarán en la lista negra. Las sanciones propuestas también apuntan a Sberbank, el principal prestamista ruso, y a otros grandes bancos, bloqueándolos del sistema de mensajería SWIFT. El Kremlin se apresuró a responder. Las aspiraciones de las sanciones de los estadounidenses, los europeos y otros países es un arma de doble filo. Al intentar perjudicarnos, ellos también tienen que pagar un alto precio. Los precios del petróleo subieron un 3% con el anuncio. Las sanciones propuestas aún necesitan el respaldo de los 27 países de la Unión Europea antes de entrar en vigor. La última película de superhéroes de Marvel, Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, se estrena en Estados Unidos este fin de semana, pero los que quieran verla en China podrían no tener suerte. Es poco probable que la película se estrene allí. Tenemos la noticia. Un medio del Partido Comunista está indignado con la nueva película del Doctor Strange, lo cual reduce las probabilidades de que Doctor Strange se estrene en China. ¿Por qué están enfadados? Es por esta escena. Esta es la máquina expendedora del periódico de la edición en chino de The Epoch Times. The Epoch Times es también el medio asociado de NTD. The Epoch Times es conocido por su cobertura sobre la actualidad en China, incluyendo las violaciones de derechos humanos del Partido Comunista Chino, la propaganda de Beijing y las operaciones de influencia en el extranjero. ¿Podría ser que los estudios de Marvel mostraran a propósito la máquina expendedora del periódico en la película? El productor de películas Chris Fenton dijo que es poco probable que haya sido puramente accidental. Ellos conocen cada fotograma de la película, lo que hay ahí, y los expertos en continuidad, los supervisores de guiones y todo el mundo en postproducción sabe exactamente qué utilería se utiliza. Así que la idea de que las 200 o 300 personas que estuvieron en el set ese día y que las 200 o 300 personas de postproducción durante el proceso de postproducción no se dieran cuenta de que había una máquina expendedora de Epoch Times parece muy inverosímil. Cuando el medio estatal chino Global Times vio la máquina expendedora de The Epoch Times en Doctor Strange, no le causó mucha gracia. El medio publicó un artículo el fin de semana desprestigiando a The Epoch Times y calificó de vergonzosa la inclusión del periódico en la película. El artículo de Global Times se publicó el 1 de mayo y el 2 de mayo. The Epoch Times descubrió que 44 de sus máquinas expendedoras de periódicos en idioma chino habían sido vandalizadas con grafitis en Nueva York. El editor en jefe adjunto de The Epoch Times en idioma chino afirmó que el Partido Comunista Chino está implicado en el vandalismo. Una máquina expendedora del periódico de The Epoch Times apareció en una película de gran éxito. Al PSC no le gustó, así que envió a gente a vandalizar nuestras máquinas expendedoras de periódicos. Es lo que siempre hacen. Esto ha ocurrido muchas veces. Cada vez que informamos sobre un incidente importante sobre el PSC, ellos vandalizan nuestras máquinas expendedoras de periódicos. Doctor Strange ha sido presentado a las autoridades chinas para su revisión, pero las posibilidades de aprobación parecen ahora escasas. Bueno, creo que la idea de que esta película llegue a China es probablemente inexistente ahora. No se sabe si Marvel Studios mantendrá la máquina expendedora de The Epoch Times en la película. Doctor Strange y el Multiverso de la Locura llegará a los cines este viernes y se espera que logre hasta $200 millones en taquilla. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre las insinuaciones de Elon Musk sobre cambios para la plataforma de Twitter. Además, la respuesta de AMLO a Greg Abbott en relación a la invasión de migrantes en la frontera. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que
Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy. Soy Elina Villafaña. No pierda más tiempo. Infórmese sin censura desde Epoch TV. Un juez federal nombrado por Trump falló a favor del comité del 6 de enero. El juez Timothy Kelly rechazó una impugnación a su citación para correos electrónicos de recaudación de fondos, presentada por el Comité Nacional Republicano o RNC. El juez dijo que las demandas del Comité Nacional Republicano deben ser desestimadas porque los miembros del Congreso no pueden ser demandados. Las demandas contra Salesforce, un proveedor de servicios utilizado para enviar los correos electrónicos, también fueron desestimadas. Según una carta adjunta a la citación, la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano enviaron conjuntamente cientos de correos electrónicos a los partidarios, en los que casi todos sugerían que las elecciones eran fraudulentas. El Comité Nacional Republicano argumentó que la citación judicial infringía sus derechos y afirmó que los correos electrónicos no estaban relacionados con los acontecimientos del 6 de enero. Tras asumir el control de Twitter, Elon Musk ha insinuado algunos cambios. Dice que a las cuentas comerciales y gubernamentales se les podría cobrar una pequeña tarifa por utilizar la plataforma, pero dijo que la plataforma siempre será gratuita para los usuarios ocasionales. El hombre más rico del mundo no dijo exactamente cuánto costará esa cuota. Antes de hacer el anuncio, Musk dijo: «La perdición de los masones fue regalar sus servicios de cantera a cambio de nada. Si el plan se pone en marcha, sería la primera vez que una gran plataforma de redes sociales cobra a los usuarios por acceder a ella». Además, Musk habla de la libertad de expresión dentro de la ley en Twitter. Dijo: «La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad». El multimillonario también explicó que quiere mejorar Twitter. Para ello hará que sus algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotar a los spam bots y autentificar a los humanos. Musk también insinuó algunos otros cambios, pero borró los mensajes con anuncios. Entre los posibles ajustes se encuentran la reducción del precio del servicio Premium Azul, la prohibición de la publicidad y la posibilidad de que los usuarios paguen con Dogecoin. Eso es según Reuters. Describió su visión de la plataforma en la alfombra roja de la gala del Met en Nueva York. Dijo que quiere que Twitter se convierta en algo tan inclusivo que la mayor parte de Estados Unidos hable en él. Musk compró Twitter en un acuerdo de $44,000 millones y según el último informe de resultados de la plataforma, unos 40 millones de personas la utilizan cada día en Estados Unidos. Antes que Musk hablara de tarifas, la representante Alexandria Ocasio-Cortez apuntó al liderazgo de la plataforma. Ella no nombró a Musk, pero escribió en Twitter el lunes: «Estoy cansada de tener que estresarme colectivamente sobre la explosión de crímenes de odio que están ocurriendo porque un multimillonario con un problema de ego controla unilateralmente una plataforma de comunicación masiva y la sesga». A lo que Musk respondió: «Deja de coquetear conmigo, soy muy tímido», con una cara sonriente. A medida que la inflación sigue subiendo, algunos votantes se replantean a qué partido apoyarán a medida que se acercan las elecciones intermedias de noviembre. Escuchamos a la comunidad hispana de Arizona. Ricardo Aguirre está en la puerta de uno de sus 2 camiones de tacos. Mientras abre la puerta del congelador, se lamenta por el aumento del precio de los tomates, las cebollas, la carne y el cilantro que se han duplicado en los últimos meses, afectando a su negocio de comidas en Phoenix. En los pasillos de un Costco en Phoenix, Arizona, Aguirre nos cuenta cuánto más le está costando continuar comprando. $6 por esto. Antes se podía conseguir por $2.99. Es el doble de precio. Una cantidad de comestible se acumuló rápidamente. Al pasar por la caja, el total fue de $491.76. Aguirre, un votante hispano que apoyó a los demócratas, entre ellos al presidente Biden, tiene una advertencia para el partido si los precios no se controlan antes de las elecciones intermedias de noviembre. Créame, si el Partido Republicano tiene algo mejor que ofrecernos, votaré a los republicanos.
Aguirre fue uno de los 35 votantes hispanos que dijeron a Reuters que el aumento de la inflación está haciendo que consideren seriamente cambiar su voto este año. La mayoría, 20 en total, dijeron que normalmente votan por los demócratas, pero que ahora estaban dispuestos a apoyar a los republicanos en todos los niveles este noviembre. El jubilado José Méndez es uno de ellos. Méndez, quien vota por demócratas todos los años desde 1988, condujo 45 minutos para buscar ofertas. Dijo que este año era la primera vez que la economía y la inflación podrían hacerle cambiar hacia los republicanos. No estoy casado con ningún bando. Lo que sea mejor para nosotros. La forma en que manejan la economía. En este momento, la economía no está 100% de mi lado. Los expertos dicen que incluso una pequeña pérdida de apoyo entre los hispanos, un componente clave de la coalición de votantes demócratas que llevó al presidente Biden al poder, podría significar la pérdida de la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado para los demócratas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los presuntos planes del gobernador de Texas para hacer frente a la inmigración ilegal en la frontera. Veamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó el lunes a un artículo del New York Times que afirma que el gobernador de Texas, Greg Abbott, podría invocar poderes de guerra para tener un mayor control en la frontera sur. Como hay elecciones, ya están haciendo acusaciones y hay uno que habla de que va a declarar que los estamos invadiendo, ¿sí? Que es una invasión. Yo le diría que le baje una rayita. El Departamento de Seguridad Nacional estimó que podría enfrentarse hasta con 18,000 inmigrantes al día cuando finalice el Título 42 en mayo. En abril, Abbott anunció una orden para realizar inspecciones minuciosas a los camiones mexicanos que cruzaran la frontera hacia Estados Unidos. La medida ocasionó protestas masivas de camioneros y críticas de la Casa Blanca y del Gobierno de México. En respuesta, el gobernador firmó acuerdos con los gobiernos de los 4 estados mexicanos que comparten la frontera con Texas para ayudar a detener la inmigración ilegal. Sin embargo, resaltó que, de no cumplirse con lo tratado, el gobernador de Texas podría restablecer la orden. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Un hecho insólito estuvo a punto de ocurrir en Shanghái. El domingo, en el exterior de un asilo de ancianos, trabajadores transportaban lo que creían era un cadáver. Pero la situación cambió cuando notaron que el cuerpo se movía. Los 2 trabajadores fueron enviados por una funeraria local. Respondiendo a la petición de un asilo, una funeraria local los despachó para trasladar el cuerpo. Pero mientras cargaban la bolsa con el cadáver sellada y esterilizada en una camilla hacia un vehículo, notaron movimiento, y cuando comprobaron la bolsa descubrieron que la paciente anciana que había dentro seguía viva. Los trabajadores llamaron al personal del asilo, que posteriormente acudió a escoltar a la paciente. Un medio de comunicación local confirmó el incidente con la residencia de ancianos y la oficina de asuntos civiles. La mujer está ahora hospitalizada y en condición estable. Las autoridades locales dijeron que investigarían la situación y mantendrían al público informado. El insólito suceso tuvo lugar mientras otra residencia de ancianos de Shanghái es objeto de críticas en las últimas semanas. Las familias de pacientes acusan al geriátrico de encubrir muertes relacionadas con COVID-19. La residencia de ancianos lleva cerrada desde principios de febrero, mientras la ciudad hace frente al actual brote del virus. Algunos familiares de pacientes dijeron al Epoch Times que perdieron el contacto con sus seres queridos internados después de que dieran positivo en la prueba para el virus, mientras que otras personas directamente afirman que simplemente se les avisó para que fueran a recoger las cenizas de sus familiares ancianos. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y nos encontramos en el noticiero de esta noche.